el Business Transformation Canvas es el siguiente, ¿no? Aquí tenemos las diferentes cajas. Vamos a ir descubriendo, está armado en bloques. Los bloques, a su vez, tienen zonas. Y si os perdéis algo durante la explicación, no os preocupéis, porque al final de este webinar recibiréis un cuadernillo de 10 páginas con la guía paso a paso del Business Transformation Canvas. Hay algunas cosas que voy a contar que no están en esa guía, pero hay lo suficiente para que después de este webinar, cuando lo queráis aplicar en vuestras empresas, pues podáis con esa guía y ese paso a paso. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora resumido? Entonces, vamos a ver qué hay, cuáles son las zonas, y luego vamos a bajar a un ejemplo. Y en ese ejemplo vamos a ver cómo esto se puede aplicar a una compañía real, como puede ser la vuestra, ¿no? Entonces, este es el Business Transformation Canvas. Vamos a empezar por el primer cuadrante. El primero es definir el proyecto en el que vas a trabajar. Entonces, el Business Transformation Canvas se basa en decidir primero cuál es el scope. ¿Cuál es el scope? ¿Cuán ambicioso quieres ser en tus esfuerzos de transformación? Tú puedes ser tan ambicioso como quieras. ¿Qué significa que puedes ser tan ambicioso como quieras? Que cuando vas a transformar una organización puedes empezar por un proyecto pequeño que si lo transformas, pues no pasa nada ni para arriba ni para abajo, ni desaparece tu compañía, ni tampoco vas a conquistar el mundo. O puedes empezar por la compañía en sí, por el modelo de negocio de compañía. En todo caso, como este es un papel y es exploración, no hay ningún problema, ¿no? No tenemos que tener miedo a ser ambiciosos, a ir un poquito más allá, a poner aquí cosas grandes, a incluso poner el modelo de negocio de la compañía, porque lo que tenemos que animarnos es hacer esta exploración, esta experimentación ágil, ¿no? Dejar de pensar, no, ¿cómo vamos a hablar de esto? Esto no se toca, ¿no? Cuando la compañía tiene esas cosas que no se tocan, a veces, pues, es cuando les pasa lo que contaban antes los autores de Harvard Business Review. Se dan cuenta que lo tienen que tocar cuando es demasiado tarde, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es elegir el proyecto. Entonces, tú puedes elegir, por ejemplo, Actitud Creativa tiene proyectos de formación, podría elegir una formación que quiere transformar, o podría transformar Actitud Creativa. O tenemos el Creative OS, podríamos coger Creative OS, que es la plataforma de ideación, como foco de transformación. Entonces, pues nosotros podríamos elegir el tamaño de proyecto que quisiéramos transformar. Una vez que elegimos el proyecto que vamos a transformar, vamos a lo que es una zona que es la más, si queréis, basada en el presente, ¿no? ¿Y qué es? ¿Quiénes son los usuarios actuales de esa compañía o de ese proyecto? ¿Cuál es la oferta actual? La cual puede estar dividida según los diferentes segmentos de mercado que tengas y las diferentes ofertas. O sea, si tú pones que hay 3 usuarios, tal vez tengas 3 ofertas para esos usuarios. ¿Y cuáles son los puntos de dolor? O sea, ¿qué has descubierto de estos usuarios a lo largo del tiempo que tengas que mejorar? Hasta aquí, esto es una exploración que mucho de esto se puede hacer, por ejemplo, con Design Thinking, ¿no? Donde vas explorando, se puede hacer con User Journey Mapping, ¿no? Y donde vais extrayendo todas estas claves de quiénes son los usuarios, etcétera, etcétera. Y muchas organizaciones ya han avanzado y tienen un primer trabajo de esto realizado. Y si no lo tenéis, pues mi recomendación sería empezar por aquí. O sea, ¿por dónde tiene que empezar una compañía? Independientemente del estado donde está, qué usuarios tiene, por qué eligen esa compañía y cuáles son los pains que hoy día o los deseos que no cumplen estas personas. Y si lo hiciste hace un año, pues no alcanza. O sea, si hacéis este ejercicio una vez por año, no alcanza. O sea, esto es como hablábamos al principio, tiene que haber una estructura dentro de la compañía que haga esto de manera iterativa y de manera recurrente. Una vez que completamos esta parte, voy a ir un poco rápido, recordar que tenéis la parte de preguntas, ¿no? Si hacéis clic en Q&A, en preguntas y respuestas, podéis hacer preguntas ahí. Y al final de la explicación teórica vamos a ver un caso de cómo se aplica esto a un caso. Así que si os perdéis en parte de la explicación, no os preocupáis, que vamos a ir luego viendo un caso que va a quedar más claro y también podéis hacer preguntas en el chat. Entonces, lo segundo, una vez que hagamos esto, entramos en lo que es ya la zona de exploración. Y en la zona de exploración, una de las cosas que queremos incorporar en los modelos de negocio es la exploración dirigida, pero más libre. Porque los modelos de negocio siempre empezamos desde, ¿es este segmento de mercado lo suficientemente grande? ¿Es lo suficientemente atractivo? ¿Generar un impacto de negocio, etcétera, etcétera? Y esto lo que hace es limitar cada vez más nuestra forma de pensar. Entonces, no significa esto que nos interesa cualquier segmento de mercado y que queremos trabajar con cualquier tipo de usuarios o clientes o con cualquier tipo de productos. Pero si no nos animamos a hacer esa exploración, entonces
siempre estaremos dándole vueltas a las mismas 3 estrategias, a las mismas 3 acciones, a las mismas 3 iniciativas, y es difícil que hagamos algo realmente atrevido o impactante, ¿no? Entonces, lo primero que podemos explorar es qué otros usuarios nuevos no están hoy día en nuestro radar, no son realmente interesantes para nosotros, o hasta ahora nunca le hemos dedicado atención y podríamos empezar a dedicarle atención. Y luego de eso, ¿qué más? Pues además de eso, pues ¿cuál es la oferta que podríamos hacer específica para ese, para ese equipo, ¿no? Para esas personas, para ese segmento, para esos usuarios? Entonces, es importante que nos demos un espacio para decir, bueno, podríamos, la verdad, hacer algo específico para este grupo de usuarios y podríamos hacer esto. No significa que lo vayáis a hacer y no significa que es una iniciativa que se va a implementar, pero significa que tenéis un marco para explorar nuevos usuarios, nuevo valor que podéis aportar. Y una vez que hacéis esto, pues podemos pasar a la tercera de estas zonas, ¿no? Porque estamos viendo zonas, que es qué valor nuevo puedo traer a esta conversación que estoy teniendo sobre la estrategia. O sea, el valor nuevo puede venir tanto de pensar en nuevos usuarios y ofertas de valor para esos usuarios, o del trabajo de exploración que hago sobre los pains actuales y el journey actual. Entonces, esta combinación va a dar cosas muy interesantes. Recordar que la base de la creatividad es combinar cosas, conectar cosas que estaban desconectadas. Y veréis que a medida que avanzamos con la plantilla, pues nos va ayudando a conectar cosas que a priori parecen desconectadas, pero que decimos, mira, si resolvemos este pain, esto además serviría como un servicio para esta otra persona, y tenemos aquí las bases de algo totalmente nuevo que podemos sacar, la mitad con las capacidades que tenemos, otra mitad con cosas que tenemos que aprender a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto termina la primera zona, que es la zona que yo llamo de dentro hacia afuera. Es basado desde los usuarios que tenemos actualmente y desde las capacidades que tenemos actualmente y el offering actualmente, a qué otras cosas podríamos hacer ahí fuera. Y ahora vamos a pasar a otra forma de exploración, que es al revés, ¿no? Que es desde fuera hacia dentro. Si hay mucha gente que entró tarde y está haciendo preguntas, no os preocupéis, que vamos a poner un resumen de la grabación y además vais a tener el artículo entero para leer con las 10 diferentes paso a paso, con los diferentes módulos, etcétera, etcétera. Así que no os preocupéis por eso, que vais a poder hacer recap. Bueno, este seminario solo pueden entrar 100, desgraciadamente, tenemos 170 apuntados, así que no se os desconecte, porque es probable que si se os desconecta, se conecte otro y no os podáis volver a conectar. Bueno, pues una vez que terminamos esta primera zona de exploración, esta zona de adentro a afuera, ¿no? De lo que ahora conocemos, sabemos, podemos explorar hacia afuera, vamos a empezar con una zona de exploración que llamamos de afuera hacia adentro, ¿no? Desde los bordes del modelo de negocio, de los bordes del negocio de mi compañía, hacia el centro. Y va a ser una exploración de vuelta que está hecha para iterar rápidamente y también para también salir un poco de la zona de confort, porque si no, al final terminamos con planes estratégicos que tienen poco de novedoso, y con planes de negocio y con modelos de negocio que en realidad dan vuelta a lo mismo con pequeños cambiecitos. Y lo que buscamos es ir un poco más allá, ¿no? El poder tal vez no solo ser seguidores de, bueno, ahora hay esta disrupción, vamos a ver cómo seguimos, sino generadores de disrupciones nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo afecta esto? Pues la zona que tenemos que llenar después de esto es la zona de las grandes actividades que hace la compañía. Si estáis familiarizados con el Business Model Canvas, las actividades claves son aquellas actividades claves que soportan el negocio y que son esenciales para que este modelo de negocio funcione. Y este modelo de negocio que nosotros elegimos puede tener más de 4 actividades y puede tener diferentes tipos de actividades. Como actividades podemos tener un área, ¿no? Porque a veces una actividad, marketing, se corresponde con un área, y como actividades claves a veces podemos poner solucionar los problemas de los clientes cuando los tienen. Bueno, tal vez no tengo un área de solución de problemas de los clientes, pero es una actividad clave para mi compañía, para que mi compañía sobreviva. Entonces, puedo ser también creativo en estas áreas, pero si tengo que hacer una recomendación, recomendaría que fueran las áreas claves que son esenciales para que vuestro negocio funcione. Aquellas 4 que son los pilares en los que se basa vuestro modelo de negocio actual. Y las ponéis ahí arriba como titulares, ¿no? Una vez que ponéis eso, pues lo segundo que podéis es tener
hacer una exploración de tendencias. Y cuando hablo de tendencias, no hablo solo de la última tendencia que pueda haber por ahí, sino cuáles son aquellas olas de transformación que están afectando nuestro negocio y nuestro sector, ¿no? Las tendencias van aquí y esas tendencias, pues, puede haber muy diversas, ¿no? Podemos tener la digitalización como una mega tendencia amplia que mete mil cosas, la inteligencia artificial como algo mucho más específico, podríamos tener también pues los ODS o un ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o uno en particular que tenemos ahí. Entonces, el modelo de suscripción que se está usando ahora tanto en tantos modelos de negocio. Entonces, podemos poner diferentes tendencias, algunas que estén impactando nuestra industria, pero es probable que ellas ya las hayamos analizado de alguna forma en nuestro plan estratégico o en nuestro modelo de negocio actual, con lo cual aquí también vale la pena ser creativos y hacer una exploración un poco más allá. Y como os repito, es difícil hacer todo esto en una sala un día, si bien lo podemos hacer, meternos en una sala y hacer la inmersión, pero es probable que para llenar alguna de estas cosas tengáis que hacer actividades paralelas. Luego vamos a hablar de esto cuando terminemos con el ejemplo. Vamos a ver qué actividades paralelas apoyan el completar este canvas, ¿no? Entonces, estas tendencias, buscar tendencias que están fuera de mi segmento de mercado, fuera de mi sector, nos van a ayudar a ser más creativos al momento de completar lo que viene a continuación, que es lo que está ahora marcado en rojo, que es el área de exploración. Y en el área de exploración, ¿qué hago? Pues veo cómo estas diferentes tendencias no afectan mi compañía en general, sino cómo estas tendencias afectan un pilar fundamental de mi negocio. Y no solo me voy a preguntar, bueno, ¿cómo lo afecta? Sino, ¿cómo podría hacer yo para aprovechar esta tendencia para transformar este área fundamental de mi negocio? Cuando exploramos así, en vez de buscar una respuesta correcta, como lo veíamos antes, lo que hacemos es explorar en paralelo múltiples direcciones, lo cual tiene muchísima más probabilidad de éxito que si solo buscamos analizar durante un año para dar en la diana. Porque cuando den la diana, seguramente ya hayan dado en la diana muchas otras compañías y será demasiado lento. Entonces, hoy día, agilidad significa no solo hacer las cosas más rápido, sino saber cuáles son las cosas correctas para hacer, ¿no? Y cómo trabajar como equipo para llegar a esas cosas correctas. Y entonces, para eso, trabajar en paralelo, explorando múltiples direcciones a la vez, es fundamental para mantener las ventajas competitivas. Y esto nos lo permite, porque podemos ver cómo estas olas de transformación van afectando transversalmente diferentes áreas, pero sobre todo lo podemos ver desde un prisma de generación de ideas, de generación de iniciativas, de cómo podemos tener impacto en esto. Entonces, no es solo, bueno, ¿cómo va a afectar esta tendencia a esto? Sino, ¿cómo quiero que afecte? ¿Qué podría hacer yo? ¿Cómo esto va a transformar cómo puedo hacer yo para transformarlo utilizando esta tendencia, este área que está allí, ¿no? Entonces, es fundamental que usemos eso como forma de explorar hacia el futuro. Y aquí podemos diverger tanto como queramos, ¿no? Si tenemos un equipo suficientemente diverso y suficiente tiempo, pueden salir cosas muy ricas. Y ahora cuando veamos el ejemplo, veréis además cómo empiezan a surgir conexiones cuando empezamos a ver esto. Y luego tenemos una parte que también trabajamos mucho cuando trabajamos en Design Thinking, en Lean Startup, ¿no? Que es la parte de validación, ¿ah? Y la parte de producto mínimo viable. Entonces, siempre tenemos un proceso de validación, nunca vamos a coger una idea de aquí y, bueno, la evaluamos y ya creemos que hay que aplicarla. Entonces, esta validación externa con usuarios, con gente que va a usar esto, con clientes, es fundamental. Contaremos un ejemplo en nada. Y también la generación de productos mínimos viables que nos permitan, sobre todo programas piloto, ¿no? Nos permitan programas piloto que vayan arrancando. Si vosotros veis, Amazon sufrió todas esas transformaciones, pero siempre empieza con un programa piloto, ¿no? No arranca con 300 tiendas en 12 países, genera una pequeña tienda con ítems muy limitados y prueba si a la gente le interesa entrar a una tienda que no tiene que pasar por el cajero y pagar, sino que está todo automatizado o no.